Lo del Palmar de Troya es en realidad un invento de Clemente Domínguez Gómez. Se autoproclama papa con el nombre de Gregorio XVII. Porque aquello era un fortín, hermética. Yo no puedo dejar de entrar. No hay quien se acerque. ¿Pertenecen a la iglesia del Palmar? Tienen unas normas muy estrictas. No dicen ni buenos días. No te dejan salir de allí. Clemente y los suyos manejaron 8.000 millones de pesetas. ¿De dónde llega ese dinero? Tienen acólitos en Argentina, en Estados Unidos, en Irlanda. Del nuevo papa se sabe muy poco. Llegó a ser incluso de la brigada paracaidista. Hay una enorme cripta donde se van enterrando ellos. Creo que es una secta en franca decadencia. Queda una basílica y algunos adeptos y un futuro incierto. ¿Se imaginan la Catedral de Sevilla, la de Burgos, la de Santiago de Compostela, rodeadas de muros infranqueables, con el perímetro vigilado por cámaras de seguridad, y con agentes de seguridad por todos lados, apostados en la puerta? Pues eso es, para que os hagáis una idea, el Palmar de Troya, a día de hoy. Es una fortaleza que debiera ser un centro espiritual y que se ha convertido en una isla en la que solo entran y salen los fieles que tengan la boca bien cerrada. Pero nosotros hemos llegado hasta su cripta, hemos entrevistado a uno de sus obispos y sabemos cómo sus fundaciones manejaron en aquellos años 70 más de, escuchen, 8.000 millones de pesetas. ¿Tenemos el vídeo o no? Ah, bueno, pues nada, qué bien. Manu, cuéntame qué es la iglesia palmariana, por favor. Bueno, vamos a ver, la iglesia palmariana, para que todo el mundo lo conozca, es una iglesia que está fundada en un pueblecito de Utrera, es un pueblecito sevillano, en una pedanía, que es el Palmar de Troya, y ahora mismo hemos descubierto, este programa ha descubierto que esta iglesia sigue viva, más viva que nunca, y es que es curioso porque casi 50 años después de que 4 niñas en un prado descubrieran o dijeran que habían visto a la Virgen, se montó un negocio y ese negocio sigue vivo. Todavía sigue generando datos económicos, siguen generando dinero. Nosotros hemos invitado a Manuel Molina, que buenas tardes. Buenas tardes. Que es un señor que ha escrito un libro muy interesante sobre el Palmar de Troya. Efectivamente. Los secretos del Palmar de Troya. Mira, si os parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir por el principio. Ahora sí que creo que puedo dar paso a vídeo, ¿no? ¿Puedo dar paso a vídeo? Nosotros queremos exponeros, situarnos. ¿Qué es el Palmar de Troya y cuándo nace el Palmar de Troya? Vamos a verlo. ¿Qué representa exactamente esta iglesia? Viajamos hasta el Palmar de Troya para averiguar qué ha ocurrido 40 años después con la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz. Palmar de Troya es un invento de Clemente Domínguez Gómez y Manuel Alonso Corral, que aprovecharon que un tiempo antes unas niñas habían llegado al pueblo diciendo que se les había aparecido la Virgen, pues decidieron montar un negocio que les salió rotundamente bien, les hizo ganar una auténtica fortuna gracias a la credulidad de muchos fieles y aprovecharse de esto hasta llegar a límites insospechados. Manuel Molina fue el periodista que cubrió la noticia para la agencia EFE durante casi 20 años y es un experto conocedor de los secretos del Palmar. Los secretos del Palmar de Troya son las historias de cilicios para martirizarse que usaban algunos, mientras que otros, los de la cúpula, se daban la gran vida. El origen es el dinero. Con la ayuda de algunos fieles muy adinerados, se compra la finca de la Alcaparrosa, de 15.000 metros cuadrados, donde se proyecta un templo con 12 torres de 40 metros de altura. Llegó una baronesa que les regaló 18 millones de pesetas en el año 80 y poco, con lo cual pudieron adelantarse y comprar la finca de la Alcaparrosa. La rodean de un muro insalvable, arrojan de mala manera a cualquiera que no esté de acuerdo con lo que ellos disponen y se traen a Pedro Martín Nodintú, que es un arzobispo vietnamita. Consiguen que los ordene sacerdotes, con lo cual están ordenados con todas las bendiciones. El 29 de mayo de 1976, Clemente Domínguez sobrevive a un tremendo accidente de tráfico y se queda ciego. Esperamos que pronto el padre Clemente tenga ese gran milagro de que el Señor le devuelva su vista.
pero el accidente no le impide continuar con su misión religiosa. Poco después se convertirá en el autoproclamado Papa Gregorio XVII. Organizan su propio colegio cardenalicio y, estando en Santa Fe de Bogotá, muere Pablo VI. Pablo VI es el último papa católico que está reconocido por Clemente y los suyos. Entonces él, como ha muerto el último papa verdadero, se proclama en Santa Fe de Bogotá papa con el nombre de Gregorio XVII. Así comienzan los pontificados de la cismática iglesia de El Palmar de Troya. Desde que Clemente se nombrase a sí mismo papa, 3 han sido los que han ocupado ese trono. Tenemos en la pantalla a nuestro compañero Manu Ordóñez, que nos va a resumir con un esquema muy sencillo quiénes son cada uno de estos supuestos papas en la historia del Palmar y qué es lo que consiguieron, ¿no?, básicamente. Bueno, los papas que han estado ahora al frente de la Iglesia palmariana han sido 3, ¿vale? A ver si nuestros compañeros nos los pueden poner en pantalla. Aquí lo vemos, Clemente Domínguez, que es el papa fundador, se autoproclama papa en Colombia. Es Gregorio XVII, que curiosamente es el nombre de todos los antipapas. A él le sigue, nombrado directamente por Gregorio XVII, Pedro II. Es Manuel Alonso Corral y comienza con él el desmantelamiento un poco de lo que es la época dorada de Gregorio XVII. Y luego el papa actual, que es Gregorio XVIII, que es Ginés Jesús Hernández, que es el actual líder. Es un hombre que lleva la iglesia con mano de hierro. No pasa nada en esa iglesia sin que él lo sepa. A mí me gustaría preguntarle a Manuel Molina, Manu, vente, a Manuel Molina, ¿cómo empieza todo? Porque lo que han logrado construir en el Palmar de Troya vale muchísimo dinero, ¿no? ¿Cómo empieza todo y dónde se busca la cantidad? 8.000 millones de pesetas. 8.600, perdona que te corrija. No me importa, corrígeme. Ese pequeño detalle. Es que 600 millones son 600 son millones. 600 millones, efectivamente. Es grande. ¿Cómo se consigue montar todo aquello? ¿Quiénes son los que dan el dinero y cómo empieza Pues mira, todo? aunque parezca mentira, Manuel Alonso y Clemente Domínguez logran comenzarlo a base de vender fotocopias de los mensajes que la Virgen ha dado a los videntes del Palmar, pero a los videntes, no a Clemente, y a base de vender agua bendita de un pozo que hay allí y que la Virgen se había aparecido a Clemente para decirle que un día, el de la Virgen del Carmen, ella personalmente iba a bendecir ese agua y después se le aparece para decirle, oye, que ya la he bendecido. Con lo cual, pues, claro, la gente compra ese agua a precio de oro. En la génesis, perdona, de toda esta truculenta historia e incomprensible en el siglo XXI que pueda existir. Siglo XX. Bueno, siglo XX, pero ahora estamos en el XXI y allí siguen, y tienen hasta un papa. Pero en la génesis están 4 niñas que se supone que iban por el campo tan ricamente y se les aparece la Virgen en un árbol y a partir de ahí hay un antes y un después. Aparecen videntes, ¿no? Y desaparecen las niñas. Y desaparecen las niñas. Lo verdaderamente curioso es que de las niñas no se ha vuelto a saber nada. No, a las niñas es que las quitan de en medio. Claro, las quitan de en medio. Vamos a ver un vídeo que es muy interesante. Hay un antes y un después del fallecimiento del Papa Clemente. De Clemente. Pero también hay un antes y un después del reconocimiento de la orden como una asociación, ¿no? Ese reconocimiento supone que deben declarar a Hacienda sus ingresos, entonces se le acaba el chollo, porque el negocio empieza a complicarse y lo vais a entender muy bien con este vídeo. En 1979, Clemente Domínguez ya cuenta con su propia visión de Jesucristo y asegura haber sido coronado como el último pontífice católico, apostólico y palmariano, además de emperador universal. Son solo 2 de sus muchos cargos. Aunque él se había proclamado 1000 veces el último papa verdadero, resulta que antes de morir ha nombrado ya un sucesor, que no es otro que Manuel Alonso Corral, Pedro II, que se autoproclama papa en el mismo momento en que se entierra a Gregorio XVII. Pedro II estaba enfermo, tenía una enfermedad grave, dura poco tiempo y tras su muerte, entonces sí, hay un cónclave y eligen como tercer papa a Sergio María, que ha impuesto todavía más férrea disciplina en torno a la basílica. La iglesia palmariana se hizo muy famosa en los años 80 por la cantidad de fieles que llegaban de todas partes del mundo y sobre todo por la cantidad de dinero que movían. Clemente y los suyos manejaron unos 8.600 millones de pesetas. Debían llevar solo en jornales gastados en la basílica unos 800 millones de pesetas. Tienen acólitos en Argentina, en Bogotá, en Santa Fe deben seguir teniendo, en Estados Unidos, en Irlanda, en Francia y en Alemania creo que también tienen,
Lo que sí es cierto, es evidente, que tuvieron de superficie de suelo en el centro de Sevilla más de 1.000 millones de pesetas en terrenos y edificios que fueron teniendo que vender poco a poco desde que el Tribunal Supremo ordena reconocerlos como personas jurídicas y tener que declarar a Hacienda. Pero, ¿de dónde salía este dinero? El tema estaba montado de tal manera que si tú dabas un donativo de 10, te podían firmar un recibo de 1.000 y tú desgravar 100, el 10%. Cuando ya tienes que empezar a dar cuenta a Hacienda del dinero que recibe, no te puede firmar un recibo alegremente. Se les desmonta el negocio. Ahí empieza el declive. Claro, es a partir de ese momento cuando ya se les acaba el chollo. Si tienen que declarar cada factura que emiten, pues ya no hay nadie que quiera darle un dinero y que quiera justificar esas facturas, ¿no? Vamos a decir también que la Iglesia Católica absolutamente rechaza todo lo que sucede ahí en el Palmar y todo lo que se ha construido alrededor del Palmar. Pero yo quería decirle una cosa a Manuel. Manuel, ¿es verdad que fue Clemente quien intentó canonizar a Franco y a Hitler? Teóricamente sí. Franco está canonizado, lo vamos a ver. Es que me parece que ya eso, en fin, ya delata lo que pasa absolutamente últimamente lo han sacado a la calle. Yo no sé si para que le llueva o algo así. No lo tengo yo muy claro por qué. No solo Franco, ¿verdad? También los Reyes Católicos, Cristóbal Colón. Pelayo decíamos que el Palmar es una fortaleza infranqueable y no entra cualquiera, y eso lo sabe muy bien mi compañera María Bayón, que ha ido a hacer este trabajo de investigación. ¿Qué te ha pasado? Pues que no entré. ¿Pero por qué, chiquilla? Pues ¿No porque ibas llevaba una falda, buenas tardes, llevaba una falda con transparencias a la altura del tobillo. Es decir, tenía 10 centímetros de tobillo que se veía a través de un velo transparente. Con lo cual, eso está prohibidísimo en sus normas. Porque para entrar hay que ir, tenía que ir iba con un sombrero, con la cabeza cubierta, con un cuello alto hasta aquí. Lo que estamos viendo ahí es el tríptico, el papelito que te dan con las normas para poder acceder y para rezar, se supone, ¿no? Os voy a contar una cosa que me acaba de contar Rosa Villacastín. Dice, yo entré en el Palmar, digo, ¿sí? Dice, sí, con 2 personas más. Dice, y fuimos a comulgar. ¿Y qué pasó? Dice, que nos echaron. Claro, no, es que te pueden ir echando en distintas etapas. ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las normas, María? Pues los hombres tienen que ir siempre en pantalón largo y no puedes entrar con vaqueros. Ni hombre ni mujer, vaqueros no. Bolsillos tampoco están bien vistos. Manga tiene que ser, bolsillos no. Pues ¿de dónde creen que vamos a sacar el donativo? Pues del bolso, supongo. Lo de los bolsillos es por un tema de... ¿A esta gente le interesa el donativo? Si lo llevas en la mano, así lo ven. Lo de los bolsillos es para evitar las grabaciones. Con el tapado, pero de hecho nosotros intentamos entrar y yo estaba grabando y de eso no se percataron, pero sí se percataron de mis tobillos. Y entonces, calcetines tienen que llevar, medias tiene que llevar la mujer y además tiene una cosa muy divertida que dice medias. La mujer obligatoriamente llevará medias largas que cubran casi la totalidad del miembro inferior. Esto está interesante porque tampoco también especifica. En verano en Utrera, ¿no? Sí, también con en verano esas temperaturas tan de hecho, ligeras. ellas, ya lo habéis visto en los vídeos, ellas van con las fieles con unas mantillas que llegan hasta casi medio cuerpo. ¿Pero tú entraste así también con la mantilla? No, yo me quedé en la puerta con el sombrero y entró mi compañero. ¿Quién puede entrar ahí, Manuel? ¿Quién realmente puede entrar? ¿Quién está entrando? ¿Qué vida hay dentro? Yo me muero por saberlo. Lo que a ellos les interesan. Los que a ellos les interesan, los dejan entrar. Si tienen algo de dinero, mejor. Porque eso sí, entrarán con dinero, pero cuando salgan no tienen ni un céntimo. Porque se han quedado con todo. Por lo menos tienes esa certeza. Así son las que entras con dinero y sales desplumado. Tengo una llamada de teléfono de un chico que le vamos a llamar Rafael porque no quiere desvelar su nombre. Es curioso, y Manu nos puede hablar de eso y María también, lo difícil que es encontrar un testimonio de alguien que haya salido de ahí y que quiera contarnos lo que le ha costado salir de ahí, pero lo tenemos. Tenemos el testimonio de un ex obispo. Hola, buenas tardes. Sí, soy yo. Hola. Creemos que eres tú. Sí, yo me llamo Rafael. Ah, muy bien, Rafael. Pero Toñi, perdona. Sí. Me llamo Rafael porque me llamo Rafael, no es que quiera. Yo me habían dicho, lo vamos a llamar Rafael. Digo, no. Y además yo no soy de la orden ni he salido de la orden. Entonces... Yo hablo de otro tema. Vamos a ver. Cuando se empezó a construir la basílica, yo trabajaba en una empresa de estructura metálica, y fuimos los que empezamos a montar los primeros andamios para construir la basílica. Aquello costó muchísimo dinero. Y a nosotros nos pagaban Manuel Alonso Corral, porque era con el que nosotros teníamos contacto. Ahí lo estamos viendo, sí. Y el que a mí me pagaba, personalmente, nos pagaban con dinero contante y sonante. Yo he llegado a ir a cobrar factura a la calle Redes, que ahí don Manuel Molina
sabrá que ellos tenían una casa profesa allí, a la calle Redes a cobrar facturas. La casa general y la casa madre. Exacto. He entrado en el despacho de Manuel Alonso Corral y para pagarme una factura que en aquella época podía ser, no me recuerdo exactamente, pero sobre 50.000 pesetas de andamios, abrir una maleta, lo que se llama una maleta, y esa maleta estar hasta arriba de billetes, hasta arriba de billetes. Yo no he visto más billetes los días de mi vida, Toñi. ¿Perdón? Que no ha visto más billetes Yo he visto más billetes los días de mi vida. Tremendo. Y con respecto a lo que hablaba don Manuel Molina del tema del que entraba allí lo dejaban sin un duro, yo conozco, no voy a decir los nombres, de una familia de muchísimo dinero en Sevilla, muchísimo dinero, que a la madre de esta familia le comieron el coco, estos señores, y menos mal que los hijos intervinieron, porque es que si no la dejan desplumada, vamos, totalmente, ¿no? Que eso es lo que suele ocurrir con la mayoría de las sectas. Claro, es que tienen un patrón. Donde te despluman absolutamente de todo, te apartan de la familia, rompen lazos. ¿Cómo lo hacían, Rafael? ¿Qué te contó a ti este amigo tuyo? No, es que, vamos a ver, a mí no me contaban nada. Allí se manejaba el dinero, pero vamos, como si fueran churros, yo qué sé, aquello era una cosa increíble, ¿no? Aquello era tremendo. 40.000 personas llegaron a juntarse, Toñi, 40.000 personas en la época de más esplendores iban a ver las supuestas visiones de la Virgen. 40.000 personas donando son muchas personas. Claro. El primer billete de 2.000 pesetas que vio un joyero de Sevilla, además un buen joyero, lo vio porque fue a llevar unas jarras que Manuel Alonso había comprado en la joyería de su mujer, y no tenía con quién mandarle, las llevó él. Y le dio 2.000 pesetas de propina. Y era el primer billete de 2.000 pesetas, acababan de salir. ¿Qué patrimonio, Rafael, te agradezco muchísimo tu testimonio, de verdad, muchísimo. ¿Qué patrimonio puede tener ahora mismo esa basílica? ¿Es incalculable o...? Nada, ahora mismo eso nada. No, se han vendido hasta la tiara pontificia, la que tuvo Clemente, esa la tuvieron que vender. Y allí han tenido que vender casi todo. ¿Quién está viviendo allí dentro? Ellos, algunos seguidores que vienen de vez en cuando de Irlanda y están aquí hasta que los exprimen. Cuando los exprimen se van, llegan otros, porque siempre hay un tiesto para una Aquí lo realmente maceta. incomprensible es que no se pueda o no se quiera actuar contra este tipo de tinglados, que lo que hacen es abducir las mentes más ingenuas o debilitadas mentalmente por algún motivo, porque lo que han hecho esta gente ha sido estafar, con un mensaje absolutamente arcaico, llamando la Gran Ramera, la Iglesia Católica la considera la Gran Ramera porque está después del Concilio Vaticano II. Ellos están naturalmente en la Edad Media. Vamos a ver otro trabajo. Nada era lo que parecía, una basílica con acceso restringido, unos papas que excomulgaban a los papas que había en Roma, una locura, ¿no? Reclutaban a mujeres guapísimas, a las que vestían con hábitos enormes al ordenarles novicia y a las que no le dejaban lavarse para que su mal olor disuadiera a los varones que pudieran desearlas. Anda. Es que es muy fuerte. Descubrimos el mundo que hay al otro lado de ese muro. Así olían las casas donde vivían. Fíjense bien en estas imágenes. Han pasado 26 años desde que se grabaron. Y ahora, observen estas otras. Son de hace muy pocos días. Es evidente que la iglesia palmariana tiene otro color. Han lavado la cara al pequeño Vaticano, sobrenombre por el que la conocen en Sevilla. Han cambiado muchas cosas en el Palmar de Troya, pero sigue siendo casi imposible acceder, y mucho menos hablar con sus feligreses o incluso con los responsables de la iglesia. ¿No nos dejaría hablar un ratito con alguien? ¿Con algún responsable? Ya te he hablado, caballero. ¿Y cómo podríamos solicitar una entrevista con...? ¿Sería posible hablar con ustedes? ¿Y no podríamos intentar hablar con el Papa? Los fieles del Palmar no se relacionan con sus vecinos. ¿Pertenecen a la iglesia del Palmar? ¿Siempre es así? Sí, siempre igual. No nos quede bien. Ni saludan. Nada. Nosotros tenemos poca información porque eso está ahí un poco tabú entre ellos y está cerrado.
que no nos hablan siquiera, los tenemos de vecinos, no nos hablan. Tienen unas normas muy estrictas, pero bueno, cada uno que ponga en su casa las normas que quiera. Pasan por la acera, me pisan y no dicen ni buenos días. Nada. Vienen a la tienda, compran y se van a su casa. Ahí no hay más conversación. Ni ellos con nosotros ni nosotros. Hola, ya Dios y ya está. Hay niños en el colegio y a lo mejor le digo yo, ¿qué hace? Y se salen todos corriendo porque no quieren hablarnos. Apostados en la entrada de la Catedral del Palmar, vemos entrar y salir continuamente coches y furgonetas, con los fieles que acuden a misa cada 3 o 4 horas. También vemos salir a este autobús de peregrinos alemanes, que regresan a su país. Pero lo que nos llama poderosamente la atención es esta estatua. Es uno de los santos que la iglesia de El Palmar tiene en sus altares, y es Francisco Franco. Han santificado a Francisco Franco, a José Antonio Primo de Rivera, a los Reyes Católicos, Carrero Blanco, Cristóbal Colón. El equipo de investigación de este programa localiza en Sevilla a quien fue el obispo en Granada de la iglesia palmariana hasta los años 80. A Franco sí, a Primo de Rivera también. Y a Carrero Blanco, yo lo que digo es una cosa, que en Carrero Blanco para mí era un hombre intachable. Primo de Rivera, pues era un hombre intachable. A mí no me parece bien otras cosas, pero eso no. Miguel Salado protagonizó una rocambolesca huida para poder fugarse del Palmar de Troya. Yo tenía ya preparado la maleta para salir días anteriores, pero tuve que esperar el día oportuno en que pude coger la puerta libre. No te dejan salir de allí. La ocasión se presentó por la mañana. Cuando todos van a la misa, cada uno en su habitación, solamente queda uno allí que es el cocinero, que queda preparando las cosas para cenar, para comer. Y ya solamente yo tenía que buscar la espalda del cocinero para salir yo a la puerta de salida. Descubrí el cerrojo y me escapé. Tras su fuga, Miguel Salado fue excomulgado, como tantos y tantos otros. Yo fui excomulgado de allí y de la iglesia oficial. Se han excomulgado todos los papas, obispos, cardenales, arzobispos, curas que han venido detrás de Pablo VI. Todos los comunistas también han excomulgado a la familia real y a todos aquellos que se hayan atrevido a ver Jesucristo Superstar, porque lo consideran una blasfemia. Estas extrañas excomuniones son solo una pequeña parte de la leyenda negra de El Palmar de Troya. Yo no he visto nunca abusos a menores. Abusos a menores, digo que no. Sí sé una historia que me contó un obispo de la orden, que había llegado un jovencito a la casa general y se había ido a la habitación de Clemente y estuvo Clemente invitándolo a meterse en la cama con él, que lo iban a pasar muy bien y cosas así. Claro que yo vi un tocamiento por allí y yo le dije al padre Isidoro entonces que nos están viendo, que este hombre no ve y que no se puede hacer aquí nada. Pero aquí hay una cosa. Yo estoy en un seminario y soy seminarista, soy sacerdote ya, y tengo mi habitación independiente. Yo que sé si otro compañero va a una habitación, pues no sé, el de él. Yo no puedo saberlo. Yo eso no lo debía ni haber comentado, porque se saca de quicio. Aún hoy quedan muchos misterios por desvelarse. Me ha parecido el testimonio que hemos escuchado, es brutal, tuvo que escapar literalmente. Tenemos al otro lado del teléfono al sacerdote Luis Santamaría, ha tenido la atención de responder a nuestra llamada, es un hombre que sabe muchísimo de secta, forma parte de la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas. Nos interesa que nos aporte datos generales sobre este fenómeno social y preguntarle sobre todo si para él el Palmar de Troya es una secta. Don Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Toñi. Gracias por atendernos. La pregunta es muy clara. ¿Es el Palmar de Troya una secta? Sí, es una secta y es una secta que se clasifica normalmente entre las sectas de impronta cristiana y en concreto pues de derivación católica esta. ¿Qué situación hay ahora mismo? Dibújeme un mapa de la situación en nuestro país sobre las sectas que ahora mismo están activas.
Bueno, de los grupos que solemos denominar sectas, que es un abanico bastante variado, no todas son igual de peligrosas, no todas tienen los mismos riesgos, pues podemos hablar de 350 sectas de ahí para arriba. En este grupo no estoy contando, por ejemplo, el tema del satanismo, que es más difícil de contar, de los grupos afroamericanos, es decir, estamos hablando de más de 350 sectas, más de 400 seguramente, con una población de entre 300.000 y 400.000 personas. Oye, Toñi, perdón, don Luis, ¿y esta se puede catalogar como peligrosa, de la que estamos hablando? Esta sí, esta en concreto, pues hubo acusaciones en su tiempo de una disciplina férrea, de una sumisión incondicional al Papa Clemente y a los posteriores, de ¿Qué se entiende? un sistema de vida muy riguroso, muy estricto, que hacía que fuera posible cambiar la personalidad de los adeptos, y una serie de acusaciones. ¿Qué se entiende? ¿Qué puedo entender yo por disciplina férrea? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo me imagino yo que es la vida dentro del Palmar de Troya? Pues según los testimonios, ya desde los primeros años 80, testimonios de exadeptos que hablaban de unos horarios para lograr la fatiga de los miembros, de unos cultos interminables, de una dieta pues bastante escasa en algunos de sus componentes fundamentales, del sueño partido, es decir, un régimen de vida muy estricto que hacía que se pudiera anular la capacidad de crítica, ¿no?, de los miembros, sobre todo los que vivían allí, los que pasaban más tiempo dentro. Y luego salir de una secta es difícil, ¿no, Luis? Bueno, en ocasiones es difícil, a veces no tanto, también según el régimen de vida que haya y la estructura interna y organizativa, ¿no? Hay mucha gente que ha salido de las sectas, a lo mejor hay tanta gente fuera como los que están dentro, pero en ocasiones sí es muy difícil porque la persona no se da cuenta de que allí no es libre, ¿no? Entonces, por mucho que desde fuera se le quiera sacar, a veces es muy complicado si no hay una ayuda profesional y si no hay mucha paciencia por parte de la familia, de los amigos, de las redes sociales anteriores. Me hubiese encantado tenerlo aquí en el plató y le invitaría a que si pudiera mañana sería fantástico que estuviera. Esto solo es el principio, porque nosotros hemos hecho un trabajo de investigación, nuestro equipo, donde vamos a enseñaros el negocio del Palmar, ¿no? Vamos a ver el interior del Palmar, porque además hay un trabajo que emitió esta casa, informe semanal, de un compañero... En el año 88. En el año 88. Se hizo la primera cámara oculta que se ha hecho en España, y más al Palmar de Troya. Se entró dentro, lo hizo David Cantero, que era presentador de informativos de esta casa. Era cámara de televisión española en Sevilla. Pero lo curioso es cómo se hizo, ¿eh? O sea, tiene una historia. Tiene una historia que me van a contar mañana, pero... Un titular. Bueno, utilizaron una silla de ruedas. Tuvieron que entrar 2 veces y usaron una silla de ruedas para entrar, y todo el equipo se camufló para poder entrar. Entraron como si fuesen una persona con una discapacidad y ahí se colaron. Un trabajo de investigación maravilloso. Nosotros mañana vamos a poder estar con él y que nos cuente exactamente qué es lo que hay dentro del Palmar de Troya. Un trabajo de investigación periodística de los buenos. Bueno, lo que nosotros hemos querido hoy es enseñaros que existe en nuestro país. A mí el dato me ha parecido tremendo, más de 300 sectas en activo. Sí, y algunas realmente muy peligrosas. Exacto. Porque la disciplina, el nivel de disciplina es el nivel de abducción. O sea, en la medida que ellos tienen una disciplina más férrea, la abducción mental es mayor. Mañana hablaremos con familiares de personas que están desesperadas porque quieren que sus familiares salgan de una secta. Ayer, quiero darle la bienvenida a Manu Ordóñez, que ayer... La verdad es que el trabajo que nos presentaron es maravilloso y hoy vamos a ver la segunda parte. Él es el coordinador del equipo de investigación y sabe muchísimo de todo. Ayer, gracias al trabajo de nuestro equipo, descubrimos que la iglesia del Palmar de Troya sigue con su actividad. Por cierto, queremos que quede claro una cosa. El pueblo del Palmar de Troya es una entidad local autónoma, muy próxima a Utrera, y no tiene nada que ver con la iglesia palmariana, por más que esta organización utilice el nombre de la localidad para su ubicación. Yo conozco el Palmar, es un pueblo maravilloso de gente muy trabajadora que se ha dedicado toda la vida a trabajar. Sobre todo, hay mucha gente que se dedica a trabajar las ferias y son jornaleros y son gente muy trabajadora. Bueno, se incorpora a nuestra mesa también Manuel Molina, que es periodista y autor del libro Los secretos del Palmar de Troya. Bueno, quiero aclarar que para hacer este reportaje
no hemos contado con la colaboración de ninguna persona de la organización, que han rechazado sistemáticamente nuestra invitación a participar y hacer declaraciones y que, por supuesto, nos han impedido el acceso a la basílica, no hemos podido entrar. Tanto es así que hemos necesitado un avión para atravesar sus muros. Buenas tardes, Manus. Hoy vamos a tener varias exclusivas en esta tarde, ¿no? Coméntanos un poco. Vamos a tener en concreto dos. Vamos a entrar en un sitio donde no ha entrado nadie hasta el momento, que es la cripta, donde están enterrados los dos papas ya fallecidos y algunos de los obispos y sacerdotes del Palmar. No ha entrado nadie hasta el momento. A lo mejor alguien a verlo, sí, me refiero a ninguna cámara. No ha habido ninguna imagen de la cripta. Y luego vamos a contar con el testimonio de una de las personas que estaban dentro de esta secta y que ha conseguido escapar y nos lo cuenta en primera persona. En esta casa, en Televisión Española, hace ya 25 años, con motivo de la legalización de la Iglesia del Palmar, un equipo de informe semanal se adentró en la basílica. Estamos hablando, yo no sé cuántos años, pero las cámaras eran grandísimas, no sé cómo lo hicieron. Eran los periodistas David Cantero y Miguel Ángel Fernández. David Cantero entonces era cámara de televisión de esta casa. Son imágenes exclusivas que constituyen un documento único. Hemos recordado esa aventura que vivieron ellos y lo hemos recordado con ellos y con esas imágenes. Nos adentramos en la memoria histórica y visual de nuestro país. Entramos en el archivo de Televisión Española y localizamos esta cinta. Nuestros compañeros en el Centro de Televisión Española en Andalucía han elaborado el siguiente informe en el que incluyen además las primeras imágenes que se han obtenido dentro de la Basílica del Palmar, que lógicamente se han conseguido con una cámara oculta. Se trata de un reportaje emitido por Informe Semanal sobre el conocido y polémico Palmar de Troya. Se grabó en 1988 y estos fueron sus autores, Miguel Ángel Fernández y David Cantero, hoy reunidos con nuestro programa en una sala de cine. Consiguieron grabar por primera vez el interior de la iglesia del Palmar de Troya. Lo del Palmar de Troya es en realidad una serie de sectas y de gente y de videntes que van allí, digamos, a ver quién se hace con la manija de aquello. Y el que se hace con la manija, evidentemente, es el Papa Clemente y su séquito y su gente, ¿no? Esta gente era realmente una organización hermética que jamás había permitido que se le rodara, se le grabara una imagen. Tenían muchas propiedades, tenían en apariencia muchísimo poder adquisitivo. Y claro, la gente empezó a hablar, de pronto se les legaliza, ¿no? El Tribunal Supremo lo reconoce como asociación religiosa, a condición de que no figurara la palabra católico o católica en esa definición, ¿no? Pero lo más gordo era conseguir entrar dentro de la Basílica del Palmar, ¿no? Porque aquello era un fortín, o sea, tenía unos muros altísimos, tenía unos perros fieros rodeando todo el perímetro, no entraba nadie, eran muy estrictos en el control, así que tuvimos que inventar toda una historia. Nosotros vigilábamos desde el depósito del agua para coger imágenes de que efectivamente entraba dentro. Íbamos un poco con la intención de, si ocurre algo, estamos allí y estamos a defenderlos, evidentemente, porque era, no te voy a decir de alto riesgo, pero sí que tenía su riesgo entrar en el Palmar de Troya entonces, ¿no? Si nos pasa algo, nos salimos, nos dan 4 palos o nos echan a los perros, avisad a la Guardia Civil, por Dios, ¿no? Daba un poco de miedo, la verdad, daba miedo, eran un poquito siniestros. A David se le maquilló con unas ojeras pronunciadas y la carita de pena que pone un hombre que está enfermo. Yo era pues un huérfano, había perdido a mis padres en un accidente de tráfico, me había quedado en silla de ruedas, con una parálisis importante. Mi ayudante, Javier Carrión, se convirtió en mi hermano y una maquilladora, Tere, pues se convirtió en mi tía, ¿no? Esa era la coartada para que nos dejaran acceder, ¿no? a este recinto, ya te digo, guardado celosamente, ¿no? Y lo pusimos en una silla de ruedas y en medio de las piernas, pues una cámara de 8 milímetros. La cámara iba cubierta con una mantita. Esta mantita yo la movía con mucha delicadeza para que la cámara pues grabara el altar, grabara... En fin, el problema estuvo en que el primer día uno de los religiosos de la Orden del Palmar
Dijo, no, por favor, yo os ayudo. Levantó la silla, claro, pegó un bote y todo lo que habíamos colocado. La cámara se movió, se descolocó. Y se le fue un poquito para el lado y entonces los planos no salieron correctos. Lo que obligó a ir otra vez. Y esa vez nos salió todo bien y bueno, pues fue un éxito burlar toda la seguridad y todos los inconvenientes, todos los problemas que nos pusieron, porque era realmente imposible. Terminamos de hacer el trabajo, ¿no? Mi maquilladora, mi amiga Tere, yo cada vez que necesitaba algo, que necesitaba que viniera por cualquier razón, teníamos un código de toses, ¿no? Si tosía una vez es que tal, si tosía 2 veces, ella venía, me limpiaba la babilla, tal. Era para todo acercarme un poco más. Bueno, éramos un equipo muy bien allegado y que nos entendíamos muy bien. Entonces era muy fácil. Trabajar con Miguel Ángel era un placer, ¿no? Y gracias además al atrevimiento que tuvo David Fernández Cantero, que por otra parte era un cámara formidable, formidable. De los mejores con los que he trabajado nunca en los 30 y tantos años de televisión que he hecho. Perdimos a un cámara formidable, pero ganamos a un presentador maravilloso. Tengo el teléfono a Miguel Ángel Fernández, el reportero de Televisión Española en Sevilla, que organizó toda esa cámara oculta y que nos va a contar mucho más detalles. Miguel Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal, Toñi? Muy buenas tardes. Impresionada de verdad, ¿eh? Impresionado estoy yo también ahora del atrevimiento que tuvimos hace 25 años. Son las únicas imágenes que hay sobre el interior de la basílica. Ese era el reto precisamente, Toñi. Había 2 retos. Uno era coger al Papa Clemente, digamos, en vivo y en fresquito, porque las imágenes que teníamos eran de tiempos anteriores, y la otra era, indudablemente, enseñarle y mostrarle a la gente lo que había en el interior de la basílica, porque ya ves el perímetro que tiene, de 4 metros de muro de alto, y ahí no había entrado absolutamente nadie, ¿no? Y, hombre, uno se consiguió, el otro fue mucho más difícil, porque esta gente era imprevisible, aunque salía muchas veces a lo mejor a cenar el Papa Clemente con su gente, digamos, con su séquito, sus cardenales y todo eso, por algunos pueblos del Aljarafe sevillanos, que están cerca de la capital de Sevilla, pero no se sabía exactamente cuándo lo hacían, de tal manera que ese segundo reto, el de poder grabar al Papa Clemente, pues no lo conseguimos, a pesar de que yo me llevé un par de semanas dando vueltas por los pueblos del Aljarafe y por algunos restaurantes con una camarita metida en un bolso, a ver si conseguía coger al Papa Clemente, ¿no? ¿Qué es lo que más te sorprendió, Miguel Ángel, cuando entraste en el Palmar de Troya? Que ahora es una fortaleza infranqueable, nosotros no hemos podido entrar, pero en vuestra época era mucho más, porque era el momento de más apogeo, más gente, más fieles, más dinero se estaba moviendo. Sí, en aquel tiempo, Toñi, había ya como unos 70, 80 y habían minorado bastante con relación a lo que habían tenido anteriormente, porque habían llegado a tener hasta 120, 130 miembros esta sede, esta orden de los Carmelitas de la Santa Faz, ya quedaban como unos 70, 80 aproximadamente. Hombre, daba un poquito de miedo, la verdad, daba un poquito de miedo porque tenía un cuerpo de guardia, en fin, con unos perros que, como ha comentado David hace un momentito, no eran una broma, es decir, el riesgo estaba ahí, y si se daban cuenta, si se enteraban de que era un periodista, colectivo con el que ellos habían cerrado absolutamente toda relación hacía por lo menos 8 o 10 años, pues te puedes imaginar desde luego que no ibas a salir de la misma manera que entraste, ¿no? ¿Qué impresionaba de ellos? Pues mira, impresionaba, digamos, esa manera de hacer las cosas, digamos, tan arcaica, esa visión de la religión preconciliar que tenían, esas misas por el rito tridentino, esas misas continuas, y luego que ellos no hablaban absolutamente con nadie, ya ellos tenían, digamos, hecho su voto entre ellos de no hablar con nadie, y no hablaban absolutamente con nadie que no fuera de la orden, ni siquiera hablaban con la gente del pueblo, que, como tú decías hace un momentito, siempre se llevaron bien, porque ellos no causaron mayores problemas. Incluso he de comentarte que ellos hacían alguna caridad también, es decir, no eran una secta cerrada al mundo, sino que cuando tenían que hacer alguna caridad y todo eso en la sede que ellos tenían en la calle Redes en Sevilla, que era un edificio impresionante el que ellos habían comprado, pues también lo hacían. Miguel Ángel, a nosotros tampoco nos dejaron acceder ni al templo, ni siquiera a la puerta, nos han dado con la puerta literalmente en las narices, pero somos muy perseverantes, como tú lo fuiste. Y bueno, como los adolescentes, cuanto más nos prohíben, pues nosotros trabajamos para conseguirlo. Tenemos un documento en exclusiva que queremos mostrarle. Hemos llegado
hasta hasta lo más importante, que es la cripta donde están enterrados dos de los tres papas. Vamos a verlo. Queremos grabar el interior de la Basílica de El Palmar, obtener una imagen exclusiva. Sería curioso que pudieras acceder y grabar la cripta donde están enterrados sus papas, pero te va a costar trabajo. Dicen que abajo de la basílica hay una enorme cripta donde se van enterrando ellos, pero donde también sabe Dios lo que están escondiendo. Pero entrar no va a ser nada fácil. Como usted comprenderá, yo no puedo dejarla entrar. Señoras, cuello cerrado, abotonado, como lo lleva bien. Si el pañuelo se lo quita y está abierto, ya no. Manga larga, hay bien, falda de largo, bien, pero es translúcida. Los redactores del programa, de momento, lo que pudisteis comprobar eran las medidas que impidieron que tu compañera entrara. Tu compañera traía una falda hasta el tobillo y esa falda no le gustó al señor de la portería. Yo estoy viendo de parte de las piernas, casi hasta la rodilla. No se puede hacer fotografías ni llevar los móviles encendidos. Esto es privado. Y tú que sí entraste porque venías como Dios manda, vamos, como ellos mandan, y supongo que te sentiste especialmente observado allí dentro. Para conseguir estas imágenes únicas no hemos utilizado cámara oculta. Es la cripta del Palmar. Bajo este púlpito, flanqueado por dos jarrones chinos, está enterrado el Papa Gregorio XVII. Actualmente, entre fieles, obispos y curas, hay más de 200 enterramientos. Debajo de la nave central hicieron una cripta, parecía un cementerio, una fila de nicho a cada lado. Nunca habían salido a la luz imágenes de esta cripta. Hasta ahora, ningún equipo de televisión había conseguido entrevistar a un veterano seguidor de la iglesia de El Palmar. Un cementerio privado no se puede enterrar sin embalsamar. Este hombre perteneció a la iglesia de El Palmar durante más de 25 años. Hoy oculta su voz y su rostro por miedo a represalias. Hace 5 o 6 años quería echarme parte de mi familia, que si no podía hablar de ciertos temas con los hijos, que no sé qué. Para mí es una secta, porque un grupo religioso no tiene por qué esconderse ni encerrarse para evitar que entre determinadas personas. ¿Por qué tiene miedo a dar la cara? Porque vayan a tomar alguna represalia o le hagan la vida imposible a los familiares que siguen ahí. ¿Quiénes son sus familiares? Mi madre y 2 de mi hermano, que no hablo con ellos desde que salimos, 5 o 6 años. ¿Y no ha podido hablar con su madre en 5 o 6 años? No, porque me prohíben ella hablar conmigo y con todo el que haya salido. Te imponen la condición de que no vuelvas a hablar con ninguno de tus familiares que haya quedado fuera de ella. Es decir, que te aíslan totalmente. ¿Y a usted le gustaría que saliera su familia de allí? Por lo menos que dejaran hablar uno con otro. Tienen toda la información tan restringida y cerrada para que no sepa lo que pasa en el mundo exterior. A día de hoy, en pleno siglo XXI, sigue viviendo aislada del mundo real. Manuel Molina es una de las personas que más sabe sobre el Palmar de Troya. Lo ha contado todo, o casi todo, en su libro, porque no deja de sorprendente. ¿Qué pasa ahí dentro? ¿Cuáles son los hábitos de vida? La gente que está ahí, ¿por qué no puede salir? Pues porque si salen no vuelven a entrar. Y entonces eso a ellos no les interesa. Salvo que ya hayan exprimido totalmente a la persona que se vaya. ¿Económicamente? Sí. A ellos les interesa exprimir al máximo todo lo que puedan. ¿Cuál es el caso más escandaloso que has conocido de alguna familia o de alguien que haya dado todas sus propiedades, de todos los casos que has conocido en la historia del Palmar? Bueno, quizás el más importante fue el de la baronesa, que donó los 18 millones de pesetas en el año 70 o algo así, que era dinero, y que fue lo que les permitió empezar todo este negocio, todo este tinglao. Y me preguntaba hace un momento él... Le quería preguntar yo, porque a mí es algo que me ha producido cierto escalofrío, y es que puede haber menores intramuros viviendo allí. Efectivamente. Puede haber menores ahora y los ha habido siempre, porque yo recuerdo el caso de una chica venezolana, creo recordar que se llamaba Teresa,
que se quedó aquí porque vino con su padre, porque un hermano estaba dentro de la orden y estaba enfermo. Tenía tuberculosis y lo curaban a base de darle 40 huevos diarios. Por favor. El régimen tenía Para huevos, matarle, con perdón. A matarle. 40 huevos diarios. Diarios. No, eso era para curarlo. Madre mía. Entonces vinieron aquí, la chica pues era menor de edad, pero en fin, se quiso quedar un poco más de tiempo con su hermano. El padre volvió a Venezuela, y cuando regresó otra vez al Palmar para recoger a su hija, recoger a su Teresa, pues resulta que le dijeron que no se la podía llevar. El padre dijo que era menor de edad, que en Venezuela, como no tengas 18 años o estés casada, no puedes hacer nada. Vamos a ver un trabajo que ha realizado Manu sobre el Papa que manda ahora, ¿no? ¿Ahora quién está mandando? Ahora es Gregorio XVIII. ¿Cómo le llaman? Gregorio XVIII. No, se hombre, llamaba lo tiene ya. Pero le dicen... el Papa de Hierro. El Papa de... ¿Y por de qué la le mano de hierro. ¿Y por qué le llaman así? Es el que se ha vuelto hacia el interior, el que ha prohibido pues que tengan relaciones entre marido y mujer, el que ha convertido la secta todavía más hacia el interior. El Papa Clemente era más de pedir, de sacar dinero, y él lo que ha hecho es dilapidar toda la fortuna y girarse hacia adentro, es decir, que no se salga, no se hable, no se le ha vuelto a ver, de hecho. ¿Te parece que veamos el trabajo que habéis hecho? Perfecto. Vamos a ver. ¿Quién rige en la actualidad el destino de la Iglesia de El Palmar? Este hombre, su actual Papa, dirige a su iglesia con mano férrea, pero es poco más lo que se sabe de él. Del nuevo Papa se sabe muy poco. Hay un cónclave y eligen como tercer Papa a Sergio María, un exmilitar ya retirado, y se sabe muy poco porque es que parece que las instrucciones han sido que cada vez se fueran cerrando más y más en sí mismos. De carácter severo se han dicho que es, incluso que impone castigos muy primarios, ¿no? de ponerles a pan y agua. Carlos Barrio, periodista de Interview, ha sido una de las pocas personas que ha podido conocer al hombre que encarna el pontificado de la Iglesia del Palmar de Troya. El Papa es Ginés Jesús Hernández. Es un tío de Murcia, al que conocen por Ginesín, el de los Rutes, que es el mote que tiene allí la familia de este hombre. Llegó a ser incluso de la brigada paracaidista, es el Papa Gregorio XVIII, ese es el nuevo Papa que tenemos. En los 80 entró en el Palmar, llegó a meterse de sacerdote, llegó a ser secretario de Estado del Palmar, y no se lo ha vuelto a ver. A Ginés Jesús Hernández se le ha visto muy pocas veces fuera de la Basílica de El Palmar. Sí fue una vez a la Puebla de Mula, ya siendo Papa, a intentar cobrar una herencia. No habló con los hermanos, porque los hermanos no iban abotonados, que es como hay que ir ante el Papa este, y a no ir abotonados, pues no quiso verlos, y entonces habló con el notario en una sala al lado de donde estaban los hermanos. La familia está muy dolida, la hermana no quiere hablar, dice que hace 28 años que no habla con él, eso es muy duro. Y los tíos dicen que que se alegran que el padre haya muerto porque así no sufre más, ¿no? Me decía una tía, que era una hermana de la madre, que es lo que les dolía es que ni siquiera saben si está viva, o sea, es que ni se informa. Confirmamos que casi todas las propiedades han sido vendidas. Las propiedades, cuando ya aquello aflojó, tuvieron que vender las casas de aquí. Se acaba el negocio de los ingresos, de los donativos, y tienen que empezar a vender los edificios que tenían en Sevilla, que eran lo que realmente costaba dinero, porque esto de aquí no vale un duro. Para mí, mi modo de ver, eso fue un error. Apenas cuentan con una veintena de viviendas en la pedanía de El Palmar para los peregrinos. Y este dúplex en Granada, con 2 plazas de garaje y 2 trasteros. A fecha de hoy, sigue siendo un misterio saber cómo consiguen financiarse. ¿De dónde llega ese dinero? Si es que llega. Ahí me dijeron que estaban llegando mucha gente al Palmar, mucha gente, o sea, dentro de lo poco que llega, de alemanes y suizos, sobre todo últimamente. No sé que tengan por ahí algo en Suiza o algo que le vaya dando intereses, pero eso decía que es imposible con limosna llevar eso adelante. Que está claro que el Papa está solamente con vista a lo económico. A pesar de haber reducido notablemente sus ingresos, el pontífice de El Palmar continúa manteniendo un alto nivel de vida. No se privaba de ningún caprichito. Se compró un BMW X6 que dicen que me costó al menos 90.000 euros. Un teléfono móvil de última generación, un portátil a lo mejor de última gama, cosas de esas.
De algún sitio tendrán que sacar el dinero. Está claro que es una secta. Creo que es una secta en franca decadencia, ¿eh? En franca decadencia. Tienen que desheredar a los que no sean fieles, con la idea de asegurarse, quedarse ellos con la herencia. Y hoy por hoy pues queda una basílica y algunos adeptos que todavía les son fieles y un futuro incierto. Algún día puede pasar algo raro ahí, o de muertes o algo así, ¿no? Claro, puede pasar, puede pasar. El tiempo dirá qué ocurrirá con él y con la cismática Orden de los Carmelitas de la Santa Faz. Si este trabajo de investigación tiene algún sentido, desde luego es poneros a todas las personas en alerta, ¿no? Que quienes se acerquen a este tipo de organizaciones tengan toda la información y que lo hagan de una manera consciente de dónde van, ¿no? Vamos a hablar con una persona que es un experto en sectas y que es un psicólogo que ha tratado, ¿verdad?, a personas que han pasado por ahí. Sí, es Miguel Perlado, es un psicólogo de Barcelona. Él es experto en sectas y ha tratado hasta 7 personas que estaban dentro del Palmar. Y bueno, él nos contará ahora que ellos se han quedado en una situación bastante difícil mental. Miguel Perlado. Miguel Perlado. Lo tenemos el directo. Miguel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. 7 personas, 7 pacientes, de los que no vamos a desvelar su nombre, ¿no? Pero que todos tenían algo en común, lo difícil que fue salir de ahí, ¿no, Miguel? Sí, aunque ciertamente el Palmar es un grupo que, como algún invitado apuntaba, es un grupo en decadencia en los últimos años, lo cual ha llevado también a través de la elección de este nuevo Papa, a un redoblamiento de la presión y del control de sus miembros para no perder más. Lo cierto es que, coincidiendo con estos últimos años, se han dado, como decía, abandonos, y esto ha dado lugar también a poder trabajar con personas que han abandonado este movimiento, cuya característica común en muchos de estos casos ha sido un dolor muy intenso a la salida, un desgarro y una ruptura radical con sus familias que niegan la palabra y cualquier tipo de saludo hacia las personas que abandonan bajo el pretexto de que les influyó Satanás o de que les desvió de la orden el propio maligno, y la situación en la que se encuentran a la salida es una situación de enorme confusión, una gran inestabilidad emocional, a veces dando tumbos en conductas promiscuas o de flirteo con las drogas, y esto tiene su sentido precisamente por la enorme presión que hay dentro del grupo, ¿no? Hay como una descompresión que, cuando salen de ahí, quieren aprovechar todo el tiempo perdido, o ese tiempo de congelación, como muchos de ellos expresan, y entonces se enfrentan en un mundo que es complejo y que además les cuesta rehabilitarse posteriormente a la salida. Sí. Le quieren hacer más preguntas. A mí me encantaría que nos contara, claro, entre otras cosas, qué hacen allí dentro, ¿no? Claro. Miguel, muy buenas tardes. Antes de nada, yo lo primero que quiero preguntarle es quiénes son proclives a ser captados por una secta, en concreto esta, o de otras sectas. ¿Son personas que están en un momento difícil, personas que están con un divorcio, personas con problemas de trabajo, personas que tienen algún problema económico, gente buena, que quiere algo más? Mire, todos esos problemas que usted me ha dicho, sí, y algunos más. Básicamente lo que la experiencia clínica nos muestra es que las personas entran en contacto con estos grupos en momentos de fragilidad o vulnerabilidad, y por lo habitual en momentos de ruptura de pareja, de distanciamiento de su familia, de soledad, de momentos de crisis personal y vital que todos podemos pasar en la vida, y en estos momentos son más vulnerables a la seducción de estos grupos, ¿no? Miguel, ¿qué tipo de prácticas hacen allí dentro, en el Palmar de Troya? ¿Qué tipo de prácticas represoras o actitudes ante la vida, no sé cómo llamarlas, les hacen a los pacientes que usted ha tenido? A ver, hay un doble nivel en este grupo, como en otros muchos. Uno es la fachada y otro es la trastienda. La fachada puede ser más o menos atractiva, rocambolesca, ritualizada con al rito tridentino o al que ustedes quieran. Puertas adentro lo que hay es otra cosa, que son elevados grados de control en las relaciones personales de sus miembros, en la manera en que piensan, en la manera en que pueden tener o no acceso a los medios de comunicación, en la distorsión de la información que se les ofrece, en la expoliación progresiva económica de la cual son objetos. Es decir, es ese tipo de abusos lo que comparten, ¿eh? Me va a permitir un momento, porque estoy viendo a Juan Carlos, de apellido Bueno, acérquese. Juan Carlos Bueno, nosotros lo hemos llamado... Pasa. Íbamos a tener una entrevista un poco más larga, pero nos hemos quedado sin tiempo y te voy a invitar a que te sientes. Gracias. Siéntate. Juan Carlos Bueno es hermano de una persona
que pertenece a una secta, ¿no? Está en el grupo religioso del Escorial. ¿Cuánto tiempo llevas sin ver a tu hermano? Pues ya va para 10 años, desde que como dicen ellos, desde que lo engancharon. 10 años que no he podido hablar con él a solas. Al principio alguna vez me acompañaban, nunca podía estar a solas con él. Y bueno, me gustaría resaltar que lo mismo que habéis sacado en el Palmar de Troya es casi calcado de lo que se vive en el Escorial. Hay alguna pequeña diferencia, pero el control férreo, la seguridad, el aislamiento, el no poder hablar con los familiares, es todo muy igual. Tu hermano, ¿tú tienes conocimiento qué le ha dado a esa secta económicamente? ¿Qué ha podido, por qué lo han captado y qué le han quitado? Mi hermano tenía una vida normal, era agricultor, tenía ya la vida resuelta, pero de repente sufrió un episodio en el pueblo bastante serio y a nosotros nos empezó a contar que veía a ángeles y a demonios. Nosotros no le dimos importancia porque como había tenido ese episodio tan serio, él se refugió en ir a misa, etcétera, no le dimos importancia. Ese fue nuestro fallo. Al año descubrimos literalmente, él estaba viniendo desde Zaragoza al Escorial sin decir nada. Ese es uno de los rasgos que las sectas les dicen, que no deben comunicar a la familia lo que hacen. Entonces, después de llevar un año viniendo, nos enteramos, pero ya era demasiado tarde. A la semana siguiente se le llevaron la maquinaria, se le llevaron a él, y ahí lleva 10 años con una necesidad de un tratamiento psiquiátrico. Y ¿cuánto dinero le han podido sacar? Contando maquinaria, naves, fincas, cerca de 1 millón de euros. Qué barbaridad. Miguel Ángel, tengo a Miguel Ángel Pernado, psicólogo especialista. Lo que te está contando no solamente te sonará, ¿no? Suele ser lo habitual, Miguel Ángel. Sí, me puedes quitar el ángel, aunque viene muy al caso, digamos, del programa que nos ocupa hoy, Miguel, a secas. Te lo he puesto yo, perdóname. No, por eso digo que los ángeles que han de todos lados. Ahora, fuera bromas, sí, la cosa es, sí, lo que es, digamos, criticable de estos grupos, y vale la pena que la gente de a pie no pierda de vista, no es la cuestión doctrinal, eso es la fachada, insistimos, es una mecánica por la cual buscan atraer y mantener y retener al mayor número de personas posibles. Estos grupos se alimentan de personas. Lo que buscan primero es poder sobre las personas. ¿Habéis tratado de sacar a vuestro hermano? ¿De qué manera? ¿Cómo habéis intentado sacarlo de allí? Bueno, antes querría decir que llevamos ya pues casi 9 años que hemos creado una asociación de víctimas, y en nuestro caso concreto lo que intentamos fue incapacitarlo. Es la única manera de tratar de que alguien ponga cordura en esta situación, porque él nos decía que él delante de la vidente decía que estaba delante de Dios, que alrededor había ángeles. Estas son las escenas que les montan. Pero es que le han lavado el cerebro, ¿Cuánta gente atrapada en esa? ¿Cuánta gente estáis en la asociación? En la asociación estamos unos 50, pero tenemos que pensar que llevan 30 años. O sea, las personas perjudicadas, en 30 años miles de personas. Sí. ¿Y han conseguido quitarle, o sea, incapacitarle, o al ser mayor de edad se encuentran con esa dificultad? Si me permites, aquí quiero contar un detalle para que veáis la envergadura de este grupo del Escorial. Cuando intentamos incapacitar a mi hermano, yo veo el bufete de abogados que está de parte de la vidente defendiendo a mi hermano. El bufete que defendía a mi hermano en una simple incapacitación era Carlos Aguilar Fernández, el mismo que ha sacado de la cárcel a Miguel Blesa, y ayer estuvo con Ángela Cebes, es el mismo que a mí me ha tocado estar en los juzgados del Escorial con una incapacitación. Ese es el nivel económico que lleva la vidente del Escorial. Me quedo casi sin tiempo. A mí me parece que este tema es un tema que estamos todos con los ojos como platos, porque además es un tema que afecta a todos, que nos afecta a todos. Así que podíamos seguir tratándolo mañana y acercarnos un poco a otro tipo de sectas, no solamente a la del Palmar de Troya, que es lo que hemos tenido aquí. Miguel Pernado, muchas gracias por atendernos. No le digo yo que no le volvamos a llamar mañana, ¿eh? Cuando quieran. Y Manuel Molina, gracias también por estar con nosotros. Y a Manu Ordóñez
Y a su equipo de investigación por este tema tan apasionante. Yo no sé cuántas personas puede haber ahora en el Palmar. En el Palmar pocas, 100, 150. Bueno, 150 personas no son pocas. No, ¿Y en el Escorial? En el Escorial, desde que creamos la Asociación de Víctimas, y tengo que decir, gracias a los medios de comunicación... ¿Cuántas? Que me quedo sin tiempo. Dentro, enganchadas, 200. Y luego acuden los fines de semana otras tantas. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema mañana. Ayer les mostrábamos un trabajo de investigación sobre una secta y hablábamos de las organizaciones religiosas. Nos despedíamos con Juan Carlos Bueno y tal como dije ayer, en ese momento nos quedamos con ganas de profundizar sobre el calvario que su familia está viviendo. Su hermano se ha entregado en cuerpo y alma a la organización religiosa del Escorial y ha tenido la amabilidad de volver esta tarde. Nos acompaña para hablar con nosotros. Y nos acompaña también... Bienvenido. Gracias. Nos acompaña también Teresa... No nos acompaña Teresa Viejo, efectivamente. Nos acompaña Graciano Palomo, buenas tardes, gracias, muchas gracias. Isabel San Sebastián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nieves Herrero. Muy buenas, Tony. Y Manu Ordóñez, que es el coordinador de investigación. La primera pregunta, Manu, que yo quiero hacerte es, bueno, ayer empezamos a investigar sobre este caso, ¿hoy qué vamos a ver? Bueno, hoy vamos a ver, para empezar, un testimonio de un vídeo que grabó el propio Juan Carlos, donde él le suplica a su hermano que no se vaya. Es un documento impactante y además Juan Carlos le pide a su hermano que por favor vuelva con la familia, que es doloroso para ellos, y no va a dejar a nadie indiferente, porque es desgarrador el momento. Vamos a verlo. ¿A quién nos ha dicho? Pero vosotros, ¿qué necesidad tenéis de hacer esto? Hombre, mi vida. Hombre, nos has quitado la vida a todos. Nos has quitado la vida a todos y dices que qué necesidad tenemos. Es que no piensas bien. Bueno. Escucha un momento, José Luis. Ni eres el primero ni el último que han engañado. Y siguen engañando a todo el mundo. Y eso es por la ambición y por el poder. Y no quieren más que los bienes. No vamos a permitir que te secuestren, que se te lleven. No nos van a dejar destrozar a la familia. No le sigues el juego. No le sigas, Fuera, mentira, que sois unos mentirosos. José Luis. Faltando el respeto. José Luis, que soy tu hermano, joder. Por el amor de Dios, que te tienen engañado. Que no hacen más que engañarte. Y estoy grabando. No hacen más que engañarte para destrozar nuestra familia. Que se te tenía que caer la cara de vergüenza. Que nos están destrozando a todos. Calle. José Luis, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros abuelos. Por Dios, despierta. Despierta. Que salga el padre José María. Que te están engañando. Que nos venga el padre José María y nos vamos. Que nos han quitado la vida, que nos han quitado la sangre, que no tienen vergüenza. Que salga Sergio Frades y os mandan a vosotros. ¡José Luis! La verdad es que, Juan Carlos, yo no sé qué decir con estas imágenes, ¿no? Son unas imágenes muy duras. Son muy duras. El que habla no soy yo, es mi otro hermano, que además es justo hermano gemelo, es gemelo de José Luis, el que está enganchado. Entonces, el que habla es Javier, el que le está pidiendo que reaccione es mi hermano Javier, gemelo. Siempre los hermanos gemelos tienen mayor afinidad. Y bueno, esta dureza, yo siempre digo, mi hermano, el que está enganchado, tiene 2 años menos. Pero es que hay enganchados niños. Hay matrimonios que están con 70 años que no pueden ver en la última etapa de su vida no pueden ver a sus hijas. Yo voy a perder a mi hermano, él es mayor, pero estas familias van a su última etapa de su vida sin ver a sus hijas. Hay casos más dramáticos todavía. Tengo que darle la bienvenida a Gabriela Balbás, que es compañera nuestra de Radio Nacional de España, y creo que es la persona que más sabe de lo que está ocurriendo de la organización religiosa. No se puede hablar de secta, es verdad que no se puede hablar de secta, es organización religiosa del Escorial, es como todos los conocemos. Ella sabe muchísimo porque lleva investigándola toda la vida. Te puedes incorporar y hablar, y sobre todo hablar con Juan Carlos, que a través de su testimonio vamos a entender un poco más lo que está pasando esta familia, ¿no? Y muchas familias. ¿Cuánto tiempo hace
ayer hubo gente que no pudo conocer tu testimonio. ¿Cuánto tiempo hace que tu hermano está allí dentro y que no habla con vosotros? 9 ya para 10 años. Él, un año antes, ya estaba en contacto secreto, a escondidas. Esto es el rasgo típico y, si me permite, yo no tengo ningún inconveniente en hablar de secta, porque fue un psiquiatra, además nombrado por el Arzobispado de Madrid, el que así la calificó. Entonces, lo ha dicho un psiquiatra, que es un grupo destructivo. Entonces, lleva 9 para 10 años y un año anterior ya de manera oculta. Ese es un rasgo muy típico de estos grupos. Nosotros hemos podido hablar de tu caso con la organización del Escorial y nos dicen que hay 4 sentencias que les da la razón, que tu hermano está allí porque quiere estar voluntariamente y no habla con vosotros porque no quiere hablar voluntariamente. Yo no es que me quiera poner de parte de nadie. Eso lo dicen todas las sectas, ¿eh? Toñi, pero vamos, pero yo tengo que ser un poco la abogada del diablo. La verdad es que han sido invitados, O todos los Nosotros hemos grupos invitado y me que gustaría quitan que el libertad. líder o el organizador, que se llama Pedro Vasari. Pedro Vasari, se siente aquí o me deje por lo menos entrar y hablar con él y que me explique cómo se organizan, porque si no hay nada que ocultar, ¿por qué no nos dejáis entrar y hacer un reportaje? No, me encantaría poder hablar contigo. Hombre, si su hermano es mayor de edad y está voluntariamente, entre comillas, dentro, pues evidentemente no hay nada que la justicia pueda hacer salvo darle la razón. Otra cosa es el tema de los menores. Si hay menores encerrados ahí, el Estado debería actuar, porque en España la educación es obligatoria hasta los 16 años, etcétera, y el Estado tiene que tutelar que esos menores cumplan con la legislación vigente. Pero en cualquier caso, ninguna organización religiosa digna de ese nombre, que se considere realmente religiosa y que se enmarque dentro del mensaje evangélico, puede separar a una familia. Ellos se llamarán lo que sea y tendrán la consideración que sea, pero cualquier organización que siembra semejante grado de discordia en una familia es todo menos. Graciano quería hablar, pero le voy a pedir, y Nieves también. Vamos a ver una cosa que yo creo que ilustra mucho de lo que estamos hablando. Este es uno de los momentos que dieron origen a esta agrupación religiosa. La mujer se llama Amparo Cuevas y era cuando Amparo Cuevas decía estar en trance. Hijos míos, pero vosotros seguís buscando la guerra. Haced la paz. Yo estas imágenes, como no las había visto, me dejan como impresionadas. Realmente hubo una época, don Juan Carlos, donde había miles de personas que iban cuando ella aparecía en trance. Falleció hace 2 años. Sí. Pero la cuestión clave, porque estamos hablando de un tema religioso, es que así como en el Palmar, incluso otras sectas que han aparecido en Europa, en Francia en concreto, los de Lefebvre, en la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica, digamos, los puso cismáticos ipso facto. En este caso, por lo que yo me he podido informar, no hay ningún tipo de pronunciamiento. No sé si es así o no, pues que ayudaría mucho. Gabriela puede contarnos eso. No hay ningún tipo de pronunciamiento de la jerarquía. Yo creo que esa es la clave de su éxito. Ellos han sabido muy bien, primero, explotar este fenómeno en sus inicios y luego no ponerse nunca a la jerarquía de la Iglesia. Han acatado siempre todo lo que les dijo, desde que el año 88 le promovía para Cuevas aparecer en público, así lo han hecho, y han metido en la Iglesia esa promoción de la fe, de rezar el rosario todos los sábados, de unir a los feligreses y de nunca discutir sus órdenes y sus mandatos. Les dijo que no apareciera en público, han aparecido, y luego además había tenido mucho que ver también el acercamiento del señor Rouco Varela personalmente a la fundación, pero desde los años 90 por lo menos, que yo tenga constancia, que dio la primera misa allí en una de sus residencias, la Carlos III, donde tenían ancianos, y a través de ahí ellos también han contribuido económicamente, por ejemplo, a la construcción de la Catedral de la Almudena, creo que recordar que con 4 millones de pesetas en un solo sábado que recaudaron, y todo esto hace que ellos se defiendan como que no son secta porque nunca se oponen al dogma oficial de la Iglesia, pero en todo lo demás, como decía Juan Carlos, ven a rajatabla la definición del diccionario sobre comportamiento sectario. Las visiones de Amparo Cuevas son los cimientos del grupo religioso del Escorial. Vamos a conocer cómo surge y quién integra este grupo religioso que surge precisamente en el Escorial, y por eso se llama así. Hijos míos, pero vosotros seguís buscando la guerra. Haced la paz, hijos míos. Es Amparo Cuevas. En junio de 1981 afirma que ha visto a la Virgen de los Dolores. El escenario, una finca en Prado Nuevo, El Escorial, al norte de Madrid.
Amparo asegura que la Virgen le pidió la construcción de una capilla en su honor y a cambio haría curaciones. Desde entonces han pasado ya más de 30 años y ese lugar se ha convertido en centro de peregrinación. Devotos de diferentes países visitan el Escorial, rezan y dan donativos a esta asociación religiosa. En 1988 crean la Fundación Virgen de los Dolores, que dicen tiene un patrimonio de unos 20 millones de euros. Además, hay una asociación internacional de Amigos de Prado, que cuenta con más de 100.000 simpatizantes. En 2012 la Conferencia Episcopal da permiso para construir la capilla. En agosto de ese mismo año muere Amparo. Sus restos permanecen en esa finca. Graciela, entonces esta mujer dice que tiene apariciones y a partir de ahí se forma todo esto, ¿no? Sí, esta mujer se supone, yo esto no lo conozco personalmente, yo llegué 10 años más tarde a esta historia, ¿no? Pero se supone que todo empieza un día que vuelve por los huertos del Escorial y ve a la Virgen, esa es la versión oficial, ¿no? En ese punto, en ese fresno. Lo cierto es que esta mujer trabajaba para uno de los promotores que durante mucho tiempo fue presidente de la Fundación Virgen de los Dolores, Miguel Martínez, y trabajando para él, presuntamente empezó a tener estigmas y cosas. Entonces las primeras reuniones con personas y con supuestos seguidores que venían a ver esos estigmas eran en la casa de su propio jefe, después fue en una panadería y ya años después, cuando la cosa se desbordaba y no cabían en ningún sitio, pues apareció Prado Nuevo, que era un sitio donde la gente iba de excursión, era una finca privada, pero que todo el pueblo utilizaba para ir, para comer tortillas. Ayer nos contaba Juan Carlos el patrimonio que su hermano ha dejado, que no sé si podías contabilizarlo, ¿no? El patrimonio que ha dejado tu hermano a esta organización. Sí, cerca de 1 millón de euros, que esa es otra también de las incógnitas de exactamente qué nivel económico tienen, porque han creado un entramado de varias fundaciones, varias asociaciones, mueven el dinero, hacen las operaciones, captan a las personas según les interesa y lo hacen de una manera, lo hacen de otra. Yo que he podido, bueno, yo hice un reportaje para otra cadena, he tenido acceso a las cuentas de estas fundaciones, puedo decir que es verdad que las cuentas son claras, ¿eh? Y tienen un patrimonio enorme, enorme. ¿Cuánto? Que podrían tener hasta 70 millones de euros entre pisos, casas, claro. Pero es verdad que todo hay que decirlo, por favor, que además esto me insistió hoy mucho el portavoz, que también tiene deudas. O sea, ellos tienen préstamos hipotecarios para pagar. Este tema surge porque ayer hablábamos del Palmar de Troya, efectivamente. Que está considerada como una secta. Nos hemos acercado, ayer hicimos un trabajo muy bonito de investigación en nuestros compañeros y nos hemos acercado al Palmar de Troya. Hoy, Enrique Gallego se ha acercado hasta el Palmar. Creo que es en el Palmar, ¿no? ¿O has estado...? Bueno, cuéntamelo tú, ¿dónde has estado? Hola, Toñi, buenas tardes. Precisamente en el pueblo, el Palmar de Troya, Eso. para que nos entiendan nuestros espectadores. Hemos estado allí toda la mañana, pero si te parece, te quiero presentar porque tengo a unos invitados que no han aparecido hasta el momento en televisión relacionados con este tema y es muy importante lo que nos van a contar esta tarde porque ellos, Paquita Cuñado y Antonio León, fueron las primeras personas con las que las niñas hablaron tras la aparición de la Virgen. Es decir, fue ver a la Virgen y ellas fueron corriendo a Paquita y a su marido, que entonces era el alcalde del Palmar. Estamos hablando de hace 46 años, 46 años de esto. Paquita, ¿cómo recuerda usted ese momento? Cuando las niñas llegaron, ¿qué fue lo que le dijeron? Porque estaban, ya te he dicho que el almacén era la iglesia que habilitaron para eso. Ellas fueron a coger flores silvestres y al volver estaban muy alborotadas. Entonces yo al oír aquello digo, niñas, ¿qué pasa? ¿Qué hemos visto a la Virgen? Y la Virgen, como estaba el altarcito nuestro, digo, claro, está aquí. Dice, no, esta no, la de verdad, la Madre de Dios. ¿Dónde? Allí en la Caparrosa, que le llamaba la finca. ¿Qué edades tenían las niñas yo entonces? Comuniqué. Pues mira, que las niñas tenían que tener 11, 12 y 12, una 10 con 13. 3 o 4 niñas. Total, que yo le digo, la atemoricé y le digo, mira, que esto se lo digo yo a don Antonio, que esto es una cosa muy grave. Que sí, que se lo diga, que se lo diga. Total, que se lo dije a mi marido, que era el director de los colegios. Ellas dijeron que sí, entonces dijimos, pues vamos ahí a donde habéis visto la Virgen. Antonio. Y allí fuimos, y allí se mostraron. Paquita, soy la que estáis hablando. Sí, Antonio, ¿qué? Venga, Antonio. Habla. Lo sé, Paquita. Lo que pasa es que quería yo hacerle una pregunta a su marido, si a usted no le importa, que en ese momento era alcalde del pueblo. No me importa, en absoluto. Se lo agradezco. Vienen 4 niñas del pueblo diciendo...
que han visto a la Virgen y a partir de ahí la que se lía y la que se forma. Yo no sé, Antonio, en ese momento cuando se acercan las 4 niñas y le dicen que han visto a la Virgen, ¿usted qué piensa? ¿Qué piensa usted, Antonio, cuando...? Pues pensé en que fuera a lo mejor una travesura de las niñas, algo inventado por ellas, como dijeron ciertos médicos en Utrera, dijeron, eso es efecto de la primavera sevillana. Entonces, yo me creí ya a las niñas porque lo decían y lo repetían, y entonces le digo, no decir nada en el pueblo todavía, yo para probarla a ella si aquello era sincero o no lo era. Pero ya ellas lo comentaron con sus padres, con su familia, y... Que si usted se las cree, le pregunta a Tony. Bueno, la palabra eso de creer, yo me creía a las niñas en aquel momento, pero con una suma prudencia, ¿eh? Yo siempre he dicho supuestas apariciones. Yo no puedo afirmar nada. Si ellas mintieron, mintieron ellas. Y además nadie influyó en aquellas niñas para decir o inventar aquello. Nadie. Ya. Ni las maestras, sus maestras, y Antonio, ni nosotros, ni yo, ni nadie. Paquita y Antonio, pero ¿y dónde están las niñas ahora, que ya serán unas chicas adultas? Te habla ¿Dónde Nieves están? Herrero, Antonio. ¿Dónde están? La niña Tenemos ahora tiene que verdadera tener de curiosidad. 60 a 65 años. ¿Dónde están estas niñas de 65? ¿Dónde están? Nieves, si quieres te puedo responder yo también, Sí. Claro. porque hemos estado esta mañana en el Palmar de Troya, que es lo que decía Toñi, y hemos estado buscando a las niñas que vieron a la Virgen aparecer. Que dicen y que vieron. tenemos que decir que hemos encontrado a algunas de ellas que todavía viven en el Palmar de Troya. Sí. Vamos a comprobarlo, si os parece. Oye, pues esto es noticia. En el Palmar de Troya no todo el mundo colabora cuando preguntamos por las niñas que vieron a la Virgen. Yo qué sé, porque a lo mejor a ella no le caerá bien de que le diga dónde vive, ¿no? Después de varios intentos, localizamos una casa. Aquí vive Rafaela. Nos recibe muy reacio su marido. Ella no está, eso nos dice. ¿Cómo está ella? Ella está bien, gracias a Dios. Bien. ¿Ella querrá que la entrevistemos, que la hagamos...? No. No quiere hablar, ¿no? No, porque ese tema está metido en cosas hondas y yo te digo una cosa, nosotros somos una familia humilde y pasamos del tema ese. Ella lleva una vida normal, ¿no? Igual que cualquier mujer como yo. Yo fui su esposo, yo era un crío igual que ella, en el colegio tonto igual y ya está, pero... ¿Y habla de vez en cuando de eso alguna vez? No, no habla ya Yo nada. soy su esposo Sí. y nunca le he preguntado. ¿Nunca? Nunca. ¿Que no le ha preguntado? Yo no. ¿Y lleva muchos años casados? y Yo eso? llevo ya 34 años. Seguimos preguntando. Todos las conocen de toda la vida, pero nadie acierta a decirnos dónde viven. Pues yo sé que dos viven por ahí por la calle de esa Diamante, pero en las casas que viven no lo sé yo. No lo saben. No lo sé, no. De nuevo localizamos otra dirección. Aquí nos espera una gran sorpresa. ¿Rosario usted? Sí. Rosario. No. No. Mi hija. A mí no me van a sacar. No. Es la casa de Rosario, una de las niñas que ahora lleva una vida normal. Que quería hablar con usted, hacerle una entrevista. Pero no quiere, ¿no? No. De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera, ni adentro ni afuera, ni de ninguna manera. Bueno, no se preocupe. ¿Usted cómo está? ¿Bien? Bien. ¿Lleva una vida normal, tranquila? Tranquila, estupenda. Bueno, pues encantado de conocerla, ¿eh? Ay, gracias. Gracias. La loca es... Bueno, una cosa es el Palmar, el pueblo, que es maravilloso, y otra cosa es lo que se ha liado después, que es el Palmar de Troya, que ayer hicimos un trabajo estupendo de investigación sobre lo que es reconocida como secta. Eso se ha reconocido como secta. Graciano quería decir una cosa. Sí. Un segundito, Enrique. Preguntar. Vamos a ver, la vidente del Escorial dice que sangraba, como el padre Pío de Pietrelcina, que eso lo certificó la Iglesia. Y como Clemente. Y como Clemente. ¿Cuál fue el resultado científico? No sé cualquiera, Juan Carlos o la colega. Bueno, tengo que decir que esto, la vidente del Escorial lo copió, el tema de la sangre lo copió de aquellos años que estaba en el Palmar de Troya, estaba teniendo mucho éxito, entonces lo copiaron. ¿Y qué es lo que pasó? El Arzobispado de Madrid dijo, esto es un negocio redondo, iban miles de personas. Entonces el Arzobispado de Madrid, bueno, vamos a nombrar una comisión para ver de qué va esto. Nombró una comisión y, curiosamente, había un psiquiatra que era uno que también conocía el tema del Palmar de Troya, por eso se lo asignaron. El psiquiatra Francisco Alonso Fernández,
y acompañado de más sacerdotes fueron a ver a la vidente. ¿Y qué concluyeron? La conclusión era que las manchas eran manchas, manchurrones que se habían fabricado, que ellos mismos los fabricaban. Eran falsas, vamos. O sea, que Eso era es, como falsos. una película de cine. Curioso, si me permitís, de hecho el psiquiatra en el libro comenta, a él no le dejaron ver la sangre en directo, le dieron fotos. Y el psiquiatra en el libro comenta, los manchurrones no salen del lagrimal, los manchurrones los hacían tan grosoramente que le salían de arriba del párpado. Quiero despedir a Antonio y a su señora, y quiero despedir a Enrique. Enrique, solo una pregunta. Estas 4 chicas que aseguraban que habían visto a la Virgen, ¿han sido parte activa del Palmar de Troya luego? ¿Han participado en el Palmar de Troya o no han querido saber nada del Palmar de Troya? ¿Lo sabe Antonio? Yo creo que Antonio te puede responder mejor, pero por lo que yo he percibido en el pueblo, ellas, una vez que pasó todo y bajó todo el barullo mediático, para que nos entendamos, ya no han querido saber nada más. Como has escuchado, no quieren saber nada de medios, quieren llevar una vida normal y vivir tranquila. ¿Es así? Así es. Así es. O sea, ellas no están en el Palmar de Troya, no forman parte de la organización, ¿no? No. Viven apartadas, hay dos elementos viven que en las son casas. idénticos en los dos casos, que son unas personas que dicen que ven a la Virgen, y ahí empieza todo. Ya hemos visto la historia y la estructura del Escorial, ¿no? Lo hemos visto, pero ahora queremos recordar, para que ustedes lo vean. ¿No lo vamos a ver? ¿No podemos ver el vídeo? Bueno, pues nada, Bueno, pues mientras seguimos recuerdas, hablando. déjame decir que en el año 98 había 150.000 sectas en España y 10 años después ya había 600.000 grupos sectarios en España. O sea, el crecimiento ha sido absolutamente exponencial. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que está muy bien, grupo religioso, estupendo. Pero fijaros, si quitan la libertad, ¿por qué no puede ver Juan Carlos a su hermano? Si no pasa nada. No quiere verlo, porque no? quiero decir, claro, yo lo que quiero decir que si se aísla, si se hacen, en fin, se habla de cosas apocalípticas, si en algún momento además hay un adoctrinamiento en donde se les impide comer como puede comer cualquier persona normal, si se les impide dormir, si se les corta toda relación con la sociedad, si se quedan con su dinero, caray, pues aquí estamos hablando de cosas muy serias y ojo que afecta a todo el mundo. Bueno, muchas personas, ¿cuál es la normal. diferencia entre el Palmar de Troya y el Escorial? ¿Cuál es la diferencia? A ver, la diferencia es básica. O sea, hay una similitud simple que es el que los dos son videntes, tanto Clemente como Amparo Cuevas, pero luego la línea o fingen serlo. Es que yo esto de han visto no la sabemos. Virgen, son videntes. Bueno, o sea, nosotros nos referimos. Una cosa es nosotros nos referimos la a lo que ellos estafa o dicen. la base sobre la que se teje la estafa, y otra cosa es la realidad. Lo de Amparo Cuevas todavía no se sabe si es una estafa o no es una estafa, a pesar del análisis psiquiátrico, porque la Iglesia todavía no ha tomado una decisión. Se está estudiando. Pero igual que decimos presunto delincuente cuando a alguien le pillan con la pasta en el bolsillo, pues aquí por lo menos habría que decir que dicen que han visto a la Virgen, bueno, ellos dicen que son videntes, porque de ahí a que lo sean, yo, por ejemplo, lo pongo seriamente en duda. Bueno, me gustaría que Juan Carlos nos dijera qué es lo que más le angustia ahora mismo sobre el futuro de su hermano, ¿no? Que por eso usted reivindica que le escuchemos. Yo, como he dicho antes, mi hermano tiene 52 años y la verdad que es una pena que no sabemos cómo quedará. Pero me da mucha más pena matrimonios, chicas jóvenes de 18 años que les han arruinado la vida. Matrimonios de la asociación con 70 y muchos años van a pasar sus últimos años de su vida sabiendo que han dejado a sus hijas en manos de una enferma, de una trastornada. Esos son los casos a mí muy duros y hay también otros casos, 4 chicas que consiguieron escaparse literalmente. Esas 4 chicas tienen un trastorno psicológico, psiquiátrico ya para el resto de su vida. Nuestro compañero Cristian, que no le va a dar tiempo a entrar al pobre, ha estado en el Palmar de Troya y nos contaba que lo que más le había impactado era ver a los niños pequeños
cómo viven y cómo están encerrados sin ningún contacto con el exterior, ¿no, Manu? Sí, no, ellos no han tenido contacto porque desde pequeñitos han estado dentro de... Esto sí es una secta oficial y declarada, de la secta del Palmar de Troya. Entonces ellos, al estar recluidos allí, van a un colegio, del colegio otra vez al interior y poco más. Ellos no saben lo que hay fuera ni lo que... Porque además tienen privadas las comunicaciones dentro de la secta, porque el Papa Nuevo es una mano de hierro que todo lo controla, nada se hace sin que él lo sepa y, por supuesto, ha cerrado las puertas a todo el mundo. Ojo que cuando hablamos del Papa Nuevo, a ellos les gusta mucho llamarse así, pero hablamos de exacto, es un antipapa. Un líder de la secta. Que, por cierto, ¿qué es lo que dijo Benedicto XVI, Papa de la Iglesia Católica? ¿Qué dijo sobre las sectas en un viaje a África? Lo digo muy breve, dijo: es verdad que existe el problema de las sectas. No anunciamos nosotros, como hacen algunas de ellas, un evangelio de prosperidad, sino un realismo cristiano. No anunciamos milagros, como hacen algunos, sino la sobriedad de la vida cristiana. Y, en fin, dice muchas más cosas muy interesantes, la verdad. Graciano. Sí, realmente lo que antes denunciaba Nieves, del secretismo y lo que dice Manu, el problema es que si eso se abre, el chiringuito se les cae. Ya. Hay que cogerlos a tiempo. Cuando están entrando al principio, porque cuando se les da tiempo para lavarles el cerebro son irrecuperables. Bueno, pues yo os agradezco muchísimo que hayáis estado esta tarde aquí a todos. Juan Carlos, gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias. Bueno, pues realmente hasta aquí nuestro programa de hoy.